Hola, al intentar hacer algo, al empezar algo, siempre hay como un pequeño miedo, como una pequeña espina que no nos deja realmente agarrar este ritmo para empezar. Y siempre es difícil a la hora de escribir algo, esa página en blanco es algo terrorífico. Yo como compositor musical eh, también tengo este miedo a empezar a veces. Cuando tengo que escribir una pieza, tengo que empezar con las claves en los pentagramas y a dibujar y poner las notas que ya tenía en mi mente, a empezar a sentarme al piano, a hacer una pieza que va a tener una carga emocional o va a tener alguna carga em, pesada dentro. Normalmente yo les pongo una carga a mis piezas. Da miedo y es difícil empezar a crear algo o empezar cualquier cosa. Puede ser, como dije, ya empezar a escribir, empezar a grabar videos, empezar a leer un libro. A veces también es difícil empezar a hacer ejercicio. Las primeras semanas, los primeros 3 meses, 4 son duros, te duele todo el cuerpo, no te recuperas del todo y ya que te recuperaste tienes que volver a hacerlo. Tienes que aprender cómo hacer los ejercicios dentro de tu profesión o dentro de tu arte. Tienes que aprender todas estas cosas y da miedo porque no sabes qué es lo que va a pasar. Y creo que eso es lo que más nos da miedo a los humanos, la incertidumbre. Por algo nos da miedo a la oscuridad o el vacío, el no saber qué es lo que hay detrás de todo esto, qué es lo que nos espera. Pero tenemos que ser lo suficientemente fuertes como para poder empezar las cosas que queremos hacer, porque si no, no empezaríamos nada. Y ese es el problema de mucha gente ahora mismo, que le da tanto miedo a empezar las cosas que simplemente no empiezan nada y viven una vida vacía, en la que no se logra nada, simplemente existen. Llevan una vida como alguien más describió y nunca logran lo que se habían propuesto. Y todo eso es gracias al miedo a empezar. Pero realmente, ¿a qué le tienes miedo a la hora de empezar? Ya puse algunos ejemplos. Normalmente es a lo desconocido, al no saber qué es lo que va a pasar con eso. Pero me he dado cuenta que mientras más empiezas cosas, menos miedo te da. En parte porque ya sabes cómo va a ser el proceso de todo esto. Pero también en parte porque sabes que realmente si realmente fracasa, si tu intento no sale como tú esperabas, puedes volver a hacer con la misma cosa o con otra cosa. Yo he intentado muchas cosas en mi vida que no han salido como yo quería o que las he abandonado por alguna u otra razón, pero eh, mientras más empiezo cosas, más me las he quedado y más tiempo he invertido en ellas. Eh, Puedo poner como por ejemplo la música que llevo casi 6 o 7 años metido, música informal, música formal, lo que sea. Eh, Dentro de entrenar levantamiento de pesas, ya llevo casi 3 años en eso, o 3 años ya. Y también quiero empezar a entrenar para triatlón o maratón, lo que sea. Eso también tiene una carga, pero estoy preparado para ello y ya sé cómo va a pasar todo esto. Entonces también es eso. Eh, También cuando empecé a hacer estos videos me daba mucho miedo, pero ya después de, bueno, tercer video, ya después de esto es como, bueno, eso es lo que hago ahora. En algún momento me dediqué a hacer cocina, bueno, me dediqué a estar en la cocina. También me daba miedo porque no sabía nada, pero me empecé a meter y ahora no lo hago profesionalmente, pero puedo decir que soy un buen cocinero, creo. No puedes definir realmente qué le tienes miedo cuando empiezas algo porque realmente no le tienes miedo a nada. Solo es miedo a lo desconocido y ese miedo se va quitando mientras más practiques esa cosa que quieres hacer. Pues luego también podemos llegar a tener miedo de lo que digan los demás.
Y esa era una de las razones por las que yo a veces no empezaba muchas cosas o las dejaba porque alguien decía algo y entonces yo ya no me sentía bien para seguir. Pero tienes que bloquear todo eso porque realmente todos esos comentarios o son realmente porque no saben por lo que estás pasando, no saben tu proceso o porque tienen algún problema, alguna envidia con lo que estás empezando. A mucha gente le va a molestar que empieces o que hagas cosas porque te vas a volver mejor que ellos y tal vez no lo toman como tal, no es como de que, es que va a ser mejor que yo y por eso lo tengo que hacer, es algo eh, en el subconsciente, no lo están haciendo a propósito, pero muy por debajo de esa es la razón por la que mucha gente te para de hacerlo y puede ser gente que conozcas y que te caiga bien, pero que te va a parar y no puedes dejar que esa gente te pare. Y bueno, también para empezar hay que tener un poco de valor, hay que tener un poco sí, de valentía para empezar las cosas. Em, y empezar cosas, tienes que tener valor para hacerlo, pero también al empezarlas te da más valor. Me refiero a valor de valentía, de que esta persona hace lo que no quiere, pero cuando quiere empezar algo lo empieza y lo mantiene. O llega a un punto en el que es bueno en eso, pero también te da valor como persona. Tener una personalidad multifacética te permite, am, te permite tener puntos de vista diferentes. Si yo fuera solo un músico, tal vez no tendría las herramientas necesarias para ser quien soy. Claramente, no tendría las herramientas necesarias tal vez para haber entrado a la facultad en la que estoy. Y todo eso, toda esa fuerza, todas esas herramientas te dan las otras cosas, ¿no? Los libros, el saber escribir, el saber, em, no sé, tener la fuerza física, que la fuerza física normalmente se traduce en fuerza mental y viceversa. De eso voy a hablar en otro video. Pero estas herramientas de diferentes lados las puedes aplicar en, de nuevo a todos lados de tu vida. También el leer filosofía y el tener esta hambre de querer aprender cosas te da esta pauta para aplicarlo en todos lados. De nunca ser suficiente. Ahora también el solo hacer las cosas es para mí un arte, porque a veces creemos que hacer algo es planearlo o hablar con alguien sobre lo que vas a hacer o alardear sobre lo que quieres hacer, pero terminamos por no hacer lo que decimos. Um, por mi caso, yo creía que solamente hablar sobre lo que quería hacer inconscientemente me llevaba a pensar que yo lo estaba haciendo y no lo hacía. Por ejemplo, con este canal, yo no le conté a nadie que lo iba a hacer. Eh, y lo hice, porque si no, no lo iba a hacer. También con varias otras cosas, ¿no? De las que tal vez no vaya a hablar hasta que ya las tenga realizadas o hasta que ya las esté haciendo. Y eso te ayuda a realmente a ponerte a hacer las cosas y no pensar en hacer las cosas o no hablar sobre hacer las cosas o leer sobre hacer las cosas, sino hacer las cosas es más fácil y realmente haces lo que hagas. También a veces, tal vez es un consejo más personal, pero el contarle a otras personas sobre lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, a veces te distrae y te hace solo hablar y no ponerte a trabajar en lo que estás haciendo. Ese es un obstáculo que tienes que pasar. A lo mejor a alguna otra persona no le pasa, a mí me pasa mucho. Entonces, esos son consejos más personales sobre lo que puedes hacer si tienes el mismo problema. Tal vez tengas el mismo problema, como ya dije, con planear, leer, eh, pensar, soñar. Tienes que hacerlo. Bueno, tengo una pequeña anécdota de un maestro en mi facultad, eh, en la clase de composición musical. El componer es un arte un poco complejo, no diría difícil, pero es complejo. Eh, Y en alguna clase yo recuerdo que estábamos muy acomplejados los alumnos porque no nos gustaba lo que estábamos haciendo, sentíamos que era muy simple o muy complicado o no funcionaba,
no nos gustaba. Y el maestro, un gran maestro, recuerdo que estaba sentado, se paró de su silla y empezó a gritarnos que solo lo hiciéramos, que solo nos pusiéramos a componer, que los grandes compositores no estaban pensando en hacer las mejores piezas o algo, solamente estaban trabajando y haciéndolo, y de ahí salieron sus mejores piezas, que tienes que ponerte a trabajar y hacer. Eh, y eso se me quedó muy pegado en la mente, se me quedó marcado, porque en ese momento realmente me puse solamente a escribir, componer, a trabajar. Y es eso, creo que el trabajo legitimiza todo lo que estés haciendo, la repetición legitimiza. El trabajo que le pongas va a hacer que te hagas mejor en lo que haces. A veces nuestra mente es un obstáculo más que una ayuda, entonces tienes que tener la mentalidad y la fuerza para decirle a tu mente que te ayude. Y bueno, también tocando en este punto del trabajo, es que la motivación para hacer las cosas y para empezar llega empezando, no al revés. A veces creemos que tenemos que tener la motivación para hacer algo y luego lo vamos a hacer, cuando es al revés. El hacerlo te motiva a hacer más, a seguir haciéndolo. Um, Tienes que tener la disciplina de estar haciendo las cosas sin tener una motivación. También voy a hablar de hacer cosas sin motivación en otro video más tarde. Pero tienes que hacer las cosas aunque no tengan un sentido para ti o no tengas motivación de hacerlas. Tienes que levantarte y hacerlo. Porque si no tienes motivación y no tienes la disciplina para hacer las cosas sin motivación, entonces no vas a hacer nada, vas a pasar tus días sin hacer nada, sin moverte, sin trabajar como tienes que hacerlo. Eh, entonces tienes que seguir adelante aunque estés triste, aunque no estés, no tengas motivación para hacerlo. Tienes que hacer las cosas que te gustan o que te gustaban hacer, o incluso cosas que no te gustan hacer, pero tienes la responsabilidad de hacerlas o sabes que tienes que hacerlas. Yo también a veces no tengo ganas de hacer ejercicio y de todos modos lo hago porque así soy yo. Yo hago las cosas sin tener la motivación para hacerlas. A veces no tengo ganas de ponerme el piano, pero lo hago porque no necesito motivación. El hacer las cosas me motiva a hacerlas, y tienes que tener la mentalidad de hacer las cosas antes de estar motivado o motivada a hacerlas. El miedo a empezar no debería de existir, porque realmente no existe. Es miedo a desconocido, lo desconocido tal vez no exista, entonces no le tienes miedo a nada. Y que hacer las cosas, empezar a hacer las cosas, es lo que te da el impulso para seguir haciéndolas. No es al revés, el impulso no viene de la nada, el impulso viene de empezar a hacer. Esta es una idea que parece como extraña hasta que realmente la aplicas. Yo empecé a sacar más piezas en el momento en el que me puse a trabajar en las piezas en lugar de estar pensando cómo voy a sacar más piezas. Eh, También con mi físico, ya que me puse realmente a tener una medida de mis calorías, en medir mi proteína, mis carbohidratos, en hacer ejercicio como tenía que ser o como lo puse en mi plan, empezó a cambiar. Y solamente es eso, no tienes que pensar en hacerlo, tienes que hacerlo. Y es una idea tan básica, pero que aplicamos tan poco, que realmente hay muy poca gente que realmente hace en lugar de estar pensando en hacer. Y la gente que realmente hace es la que destaca. Entonces, empieza a hacer las cosas, deja de planear, deja de pensar en hacerlo, solo hazlo. A veces es bueno tener un plan, no digo que no, pero también si llevas semanas planeando y no has empezado, entonces tal vez tengas que empezar y ver cómo se va acomodando las cosas poco a poco. Pero bueno, eh, esto fue el video. Ya tengo grabadas algunas cosas sobre mi recuperación, pero no estoy seguro de si quiero
subir todavía eso. Tal vez lo suba después cuando más gente empiece a ver esto. Ah, por ahora seguiré grabando cosas para tener un video más largo, tal vez un video más interesante sobre eso. Pero por ahora estoy haciendo estos videos con las ideas que me vengan a la mente sobre cosas que pueden ayudar a alguien de mi edad, más o menos, o más grande, más pequeño, no sé. Realmente aplica para quien sea que quiera escuchar. Am, pero bueno, seguir hablando de los temas que dije que iba a mencionar en siguientes videos. Ya tengo varias ideas puestas. Ya espero que te ayude. Espero que puedas cumplir los objetivos que pusiste. Yo voy a seguir trabajando en los míos. Y nada, sé fuerte.